¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición muy especial de Agenda Política, que además sale después de que hemos podido mostrar los resultados del conteo rápido al 95%. Y eso, pues, después de un día de elecciones, algo especial, con poco entusiasmo hay que decirlo, nos da una serie de sorpresas. Así es que vamos a desmenuzar todo esto en un análisis que podamos hacer sobre qué es lo que ha ocurrido durante la campaña y qué es lo que ha ocurrido en estas elecciones. Y lo primero que vamos a hacer es mostrarles a ustedes nuevamente el cuadro del conteo rápido al 95% para que ese sea nuestro insumo para poder hacer el análisis respectivo. Ahí lo tienen. Conteo al 95% de Ipsos que ha presentado América Televisión en Cuarto Poder y que ahora se lo mostramos a ustedes. ¿Dónde está Acción Popular 10.1? 8.8% FREPAP, la gran sorpresa, el gran ganador, hay que decirlo. 8.2 Podemos Perú, 8% Alianza por el Progreso, 7.7 el Partido Morado, 6.9 Fuerza Popular, 6.9 también Unión por el Perú. De ahí viene el Frente Amplio, 6.1, 5.6 Somos Perú, Juntos por el Perú 5.1, Democracia Directa 4.1, PPC 4. Después el de Lapicerito, Me Gusta Fuerza Perú, creo que es 3.5, el APRA 2.6%. De ahí Avanza País, Avanza Perú 2.5, Perú Patria Segura 2.4, Vamos Perú 2.0, y ahí ya es, no alcanzo a leer el nombre de ese partido, 1.6, Perú Nación 1.4, Solidaridad Nacional 1.4, Contigo 1.1. Muy bien, este es nuestro cuadro, este es nuestro insumo, y ya estamos con Jorge Nieto, ex ministro de Defensa y analista político. Don Jorge Nieto, ¿cómo está usted? Buenas noches. Gracias por la invitación, Enrique. Vamos ahora a conversar con varios de las agrupaciones políticas que han entrado al Congreso, que se supone han entrado al Congreso. Hay que decir que estos resultados son extraoficiales. Hasta que la OMPE no nos diga cuáles son los oficiales, obviamente esto es un insumo nada más teórico, un ejercicio teórico. ¿Qué sensación le produce estos resultados? Son insumos extraoficiales, pero adicionalmente no nos dan propiamente la composición del Congreso. No. Porque la votación regional tiene su propia tiene su propio peso, por eso. Y muchas veces algunos ganarán más de lo que tienen en el porcentaje nacional en la votación regional. Ganarán más en cuanto a representación en el Congreso. ¿Qué es lo que cuenta? Sí, pero digamos, hablemos sobre estos porcentajes. No tenemos lo otro, así es que hablemos sobre lo que tenemos. Bueno, lo inmediato y evidente, creo que ya lo era, pero ahora se ratifica, es que la estructura que tenía la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, que era lo que nos ha traído hasta esta elección, fue resuelta. Y fue resuelta por la vía de la disolución, no solamente del Congreso, sino políticamente, esa enorme mayoría que tenía Fuerza Popular ha sido mellada. Y Fuerza Popular hoy día tiene una votación alrededor del 6%, poco más, poco menos, y ya no ni el 40% que tuvo en la elección del 2016, ni los 73 diputados con los cuales empezó, o congresistas con los cuales empezó el Congreso anterior. Hago de abogado del diablo, porque usted se concentra en Fuerza Popular y es cierto, pero hay que decir que también han sido medidas todas las otras organizaciones, es decir, el voto está disperso entre muchas más organizaciones que el anterior Congreso. No solamente eso, sino que tienen una representación ínfima. Usted se imagina un partido que lidera las elecciones o los resultados de las elecciones como Acción Popular con 10%. Bueno, o sea, es bajísimo. Llamo la atención. Ya, no le digo nada de los demás partidos. Los demás partidos tienen una representación de 8, 7, 6, 5. Bueno, nos vamos a... Agrego más a tu razonamiento. Estamos hablando del 10% de los votos válidamente emitidos. Así es. Es decir, ese 10% se transforma todavía en un porcentaje menor si miramos el conjunto. Exactamente. Lo cual nos habla de un tema que ya sabemos, que también nos trajo hasta aquí, que es la crisis de representación que tiene la sociedad peruana, la difícil relación entre el sistema político, entre el Estado en general y la sociedad. Esa distancia hoy día tampoco ha sido resuelta. Por ejemplo, menciono el caso de Fuerza Popular. ¿Por qué?
Porque en el caso de Fuerza Popular había dos fuerzas políticas, eran el Partido Popular Cristiano y el APRA, que fueron desplazadas del mundo popular por Fuerza Popular, por el no a la votación que sacó, y que hoy tenían la posibilidad, ante la crisis de Fuerza Popular, de regresar por sus fueros y recuperar una presencia política. Ninguna de las dos lo ha hecho. Pero le pongo otro caso, que parecía que iba también a hacerse de los votos de Fuerza Popular en el norte, en el oriente, en el sur, en fin, Alianza por el Progreso. Alianza por el Progreso, cualquiera hubiera pensado que con la organización y la plata como cancha de Alianza por el Progreso, iba a sacar una votación bastante mayor a la que ha sacado. Y su posición en los resultados no es, estoy seguro, ni lo más mínimo de lo que ellos pensaban. Con lo cual volvemos otra vez al tema. La sociedad nos está diciendo, el menú que me ofrecen no me gusta. Así es. Eso es lo que no. Ese es el primer dato y mensaje de este conjunto de la votación. No hay nadie, ninguno de los partidos le ha ofrecido ni siquiera un plato de ese menú que le hubiera gustado tanto que el electorado haya dicho, ya, esto me gusta, aquí voto. Ni los proyectos antiguos, entre los cuales es muy destacado y muy destacable la debacle del APRA. Es decir, un partido que tiene la trayectoria del partido aprista, por primera vez en su historia, queda fuera de la valla electoral. ¿Le ha sorprendido? No me sorprende. Ya en la votación del 2016, con el expresidente García, tuvieron 5 puntos y algo por ciento, bastante bajo. Ahora sin él y con las dificultades, digamos, del nuevo liderazgo que ha asumido la conducción del APRA, en confrontación con otras corrientes internas, yo creo que era esperable esto. Pero es un dato. Estamos hablando del partido político de más larga existencia. Como un dato también es lo del PPC. Que es otro dato. No pudo recuperar, digamos, el espacio que quería recuperar, ¿no es cierto? Entonces, se mantiene esa distancia, la oferta política no ha seducido significativamente a la población. Tanto que los márgenes son estrechísimos, o sea, a la gente le da lo mismo uno que otro, parece, porque los márgenes son de 1%, 2%. Y parte de esa misma situación, creo yo, es la emergencia sorprendente y sorpresiva del FREPAP, ¿no? Que alcanza casi el segundo lugar en este promedio de votación nacional y que me parece que es básicamente por una decisión de tipo ideológico-religiosa, un partido que en realidad poca campaña en los medios, poca campaña aérea, como le llaman los especialistas, y mucha infantería, mucho trabajo en el barrio, en el puerta a puerta, en las caravanas locales. FREPAP tiene ya representación en el sistema político peruano, tiene, me parece, un par de distritos en Huánuco, otro en Madre de Dios, un provincial en Loreto y un par de distritales más, aparte de comunidades israelitas, le llaman ellos, en buena parte de la zona de frontera amazónica con el Brasil. Entonces ya tiene una cierta presencia política y también territorial. De modo que yo creo que esa votación, que expresa una adhesión más ideológica y religiosa, es también una forma de distancia con el sistema político. Volvemos al tema, tenemos un Estado que no está siendo permeable a la demanda de la sociedad, no la escucha, y ese es, me parece, uno de los datos de esta elección. Muy bien, entonces usted diría que ninguna de las agrupaciones políticas ha sido un menú que seduzca al elector, salvo el FREPAP. A lo que los votos nos dicen, no. A lo que los votos nos dicen, no. O sea, no tenemos una votación de 25, 20, 18, 29, 30%. No tenemos. No tenemos la emergencia que fue, por ejemplo, el APRA en 1931 o la votación histórica del 30% permanente, estructurado. No tenemos eso. Ni una emergencia sorpresiva como pudo haber sido Izquierda Unida en el año 80, 81. Tampoco tenemos eso. Entonces, vamos a llegar a un Congreso ya no de una mayoría omnímoda, sino un Congreso de varias minorías, más o menos equivalente, lo cual nos abre un escenario que me parece a mí tiene dos consecuencias. La primera, dentro del Congreso se pone de relieve la capacidad de operación política para tejer y construir acuerdos y consensos, porque creo que la mayoría de los elegidos, de los partidos tal como ha sido mostrada en la información, ha habido un cierto triunfo de la moderación política, un sentimiento de moderación, distante de la polarización. Pero esa moderación ni siquiera podría decir que es una moderación que tiene claramente definida qué tendencia política es. Es un espíritu, un ánimo, digamos, de evitar ya confrontaciones, encontrar formas de solución productiva para la política, pero me parece que no está claro en qué rumbo y en qué dirección va a ir. Usted está viendo el vaso medio lleno, también alguien puede verlo del vaso medio vacío, es decir, no es una moderación, simplemente es que no sabían por quién votar y votaron por cualquiera. Ahí está incluso la emergencia del FREPAP. Y otro tema también importante es que Unión por el Perú, que llevaba a Antauro Humala,
sale un poquito más, o llega un poquito más adelante que dos partidos que representaban a grupos que han estado representados en el Congreso ya y que tenían fuerza mediática y política, ¿no es cierto? Como el Frente Amplio y Juntos por el Perú, uno capitaneado por Marco Arana y la otra por Verónica Mendoza, que hizo campaña por Juntos por el Perú. Entonces, sin embargo, Juntos por el Perú llega un poquito más adelante que ellos. Lo hemos conversado en una anterior oportunidad. Yo decía que hay dos avenidas cimentadas en la cabeza de la gente. He estado yendo a las regiones, saliendo a dar conferencias y las he podido percibir. Una es la de un extremismo de base étnica y el etnocacerismo de Antauro Humala, que finalmente es el motivo de la votación de Unión por el Perú, está en la cabeza de la gente. Este discurso beligerante, radical, de paredón para los corruptos, de muerte a tal y a cual, está como un sentimiento. Del otro lado tenemos también un extremismo de base fundamentalista. Y creo que de alguna manera la identificación con el FREPAP es un poco eso. No me parece que tan beligerante como se concentró en Solidaridad Nacional, muy bien, que entonces quisieron inventar una suerte de Bolsonaro Perón y al final ese proyecto, por lo menos ahora, ha fracasado. Pero ahí están las puntas de dos posibles muy bien, extremismos pero en la política tenemos, peruana. y le agrego a su análisis, un lado que usted llama de moderación, pero también tenemos uno de protesta que se expresa en Unión por el Perú y en el FREPAP. Entonces, todavía minoritarios, pero están allí. Y están además con fuerza en la forma en la que la gente razona las cosas. Está usted hablando de más o menos el 15%. Claro, pero si y si usted, digamos, el FREPAP, si usted suma los votos del APRE, el PPC, Contigo y Solidaridad, hacen el FREPAP. Y, ya le digo, Unión por el Perú de Antauro avanza un poco y le gana a varios partidos que se supone tienen movilización nacional y varios años en la carrera. Sin duda, pero nuestra votación electoral históricamente ha sido de emergencias y disrupciones repentinas y sorpresivas. O sea que esta pequeña sorpresa, porque hablamos más o menos del 8%, no es extraña en nuestra historia política. Tenemos, sin embargo, 3 o 4 partidos, o 5 diría yo, incluyendo al Partido Morado, que se ubican más o menos en el espacio de centro, o yo diría más que, para definirlo políticamente, en el espacio de la moderación. Entonces creo que ahí tienes un 40% más o menos, ¿no?, ubicado en ese espacio, pero a ese espacio, a esas fuerzas políticas, hay que darle forma política. Y por eso decía, en el Congreso se pone de relieve la importancia de la operación política. Ahora, esto le da al Ejecutivo una responsabilidad adicional. Tiene la posibilidad, conversando rápidamente con quienes van a ser los voceros o los líderes de las bancadas, pero además tomando la iniciativa de colocar una agenda en el Congreso. Incluso tiene el instrumento de los decretos de urgencia. Claramente, en el caso de la legislación electoral, de la reforma electoral, el Ejecutivo debería tomar la iniciativa para que estos procesos se aceleren, porque hay un tema de plazos y tiempo. Es una posibilidad, pero también puede ser un problema. Es decir, usted va a tener 9, 10 bancadas en el Congreso. Para hacer mayoría de 65 votos, ¿no es cierto?, usted va a necesitar negociar con 5 o 6 bancadas. Y para hacer mayoría absoluta, es decir, para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, usted va a tener que hablar y tener el voto de 7, 8 bancadas completitas, sin deserción. En el caso primero... perdóneme, y simplemente para coronar la interrogante, eso implica también la posibilidad de repartijas. Usted va a tener que negociar con partidos que pueden pedirle un toma y daca. De negociación política, ¿no es cierto? Ya depende de la calidad de los negociadores, qué cosa es lo que piden y qué cosa lo intercambian. Exactamente. ¿No? Si intercambian favores subterráneos, pues ya sabemos de qué estamos hablando. Si hacen política, estamos hablando de que se puede hacer de cara a la gente y colocar los temas en el escenario de discusión abierta. Ahora, en el caso de la primera posibilidad que mencionas, Enrique, que es lograr esos 66 votos, yo creo que justamente esa es la tarea de la operación política. Este escenario es absolutamente... dado, dispuesto para buenos operadores políticos. Y espero que en el Congreso algunos que van a ser elegidos lo sean, hagan esa tarea. Es más difícil lo otro, los 87 votos que se necesitan para elegir al Tribunal Constitucional. En esta tarea yo me daría por bien servido si lo que logran es establecer con claridad unas reglas que nos permitan elegir un Tribunal Constitucional, miembros de ese tribunal, con absoluta transparencia y atendiendo a biografías que puedan relevar competencia y honradez.
Muy bien. Don Jorge Nieto, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Esta es una primera aproximación. Volveremos a conversar, como usted dice, cuando veamos nombres, regiones y composición del Congreso. Dispuesto a la invitación, Enrique. Por supuesto. Muy Vamos amable. a una pausa. Regresamos para hablar con Marta Chávez. Ella ya está en su partido, hablaremos con ella por teléfono. Y después tenemos a varios de los partidos políticos que han sido elegidos hasta ahora, extraoficialmente, para el Parlamento. Volvemos.